Hola a todos, soy su amigo Curi. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el país con el clima más frío? ¿O cuál es el ser vivo más peligroso? Si no lo sabes, hoy responderé estas preguntas y mucho más. ¡Empecemos! ¿Cuál es el país con el clima más frío? El país con el clima más frío es Antártida. Aunque no es un país en el sentido político, es un continente con una estación de investigación internacional. Dentro de los países, Rusia posee las regiones más frías, especialmente en Siberia. La ciudad de Oymyakon, en Siberia, es famosa por haber registrado temperaturas de hasta menos 67.7 grados Celsius. Este lugar es uno de los más fríos habitados en el planeta. ¿Cuáles son los juguetes para niños más caros del mundo? Entre los juguetes más caros del mundo destaca el oso Steve Louis Vuitton, vendido por $2.1 millones en una subasta, hecho con oro, zafiros y diamantes. Otro es el Monopoly de Sydney Mobile, de $2 millones, con tablero de oro de 23 quilates y dados de diamantes. Y no olvidemos la Barbie Diamond, vestida con joyas reales, valorada en $302.500. Estos juguetes no son para jugar, sino para admirar. ¿Cuál es el país más multicultural? Canadá es considerado uno de los países más multiculturales del mundo, con políticas que fomentan el multiculturalismo. Alberga personas de más de 200 orígenes étnicos y comunidades que hablan más de 200 idiomas. Ciudades como Toronto y Vancouver son ejemplos vibrantes, donde conviven diversas culturas, tradiciones y cocinas. Esta diversidad no solo enriquece su sociedad, sino que también convierte a Canadá en un modelo global de inclusión y respeto cultural. ¿Es cierto que las cucarachas pueden sobrevivir a una bomba nuclear? ¿Cómo lo hacen? Aunque las cucarachas son resistentes, no podrían sobrevivir a una bomba nuclear directa. Sin embargo, soportan niveles de radiación mucho mayores que los humanos. Los humanos mueren con 10 Gray, mientras que las cucarachas toleran hasta 100 Gray. Su resistencia se debe a su lento ciclo celular. Como sus células se dividen menos frecuentemente, son menos vulnerables a daños por radiación. Pero una explosión directa sigue siendo su talón de Aquiles. ¿Hace cuánto existen los motores eléctricos? ¿Eran potentes? Los motores eléctricos existen desde 1834, cuando el inventor ruso Moritz von Jacobi creó el primer práctico. Aunque primitivos, ya en 1838 impulsaban un barco con 14 pasajeros, alcanzando 4 km por hora. No eran tan potentes como los motores actuales, pero su eficiencia y ausencia de contaminación marcaron una revolución. Hoy motores eléctricos como los de autos Tesla generan hasta 1020 caballos de fuerza, una evolución impresionante desde sus inicios. ¿Cuáles son los países en Latinoamérica que no tienen mar y por qué? En Latinoamérica, los únicos países sin salida al mar son Bolivia y Paraguay. Bolivia perdió su costa en 1884 tras la Guerra del Pacífico contra Chile, cediendo el territorio de Antofagasta. Por otro lado, Paraguay nunca tuvo acceso directo al océano, ya que su ubicación geográfica lo sitúa en el corazón de Sudamérica. Sin embargo, ambos países aprovechan grandes ríos como el Paraguay y el Paraná para su comercio y transporte fluvial. Si una persona dispara al aire, ¿las balas bajan con la misma intensidad con la que suben? No, las balas disparadas al aire no bajan con la misma intensidad con la que suben. Al ascender, pierden velocidad debido a la gravedad y la resistencia del aire, hasta detenerse por completo en su punto más alto. Al descender, aceleran por la gravedad, pero la resistencia del aire limita su velocidad a una velocidad terminal entre 150 y 180 km por hora. Aunque es menor que la velocidad inicial, sigue siendo letal al impactar. ¿Qué pasaría si en vez de aire se llena con agua o alcohol un neumático? Llenar un neumático con agua añade peso, mejorando tracción en terrenos difíciles, pero puede congelarse en climas fríos, dañándolo. Con alcohol se evita la congelación por su menor densidad, pero su inflamabilidad lo hace peligroso. Ambas opciones reducen la flexibilidad del neumático, afectando comodidad y eficiencia, por lo que son útiles solo en casos específicos como maquinaria agrícola. En vehículos comunes, el aire sigue siendo la mejor opción por su ligereza y seguridad. ¿Es verdad que se puede heredar el talento para cantar o tocar algún instrumento? Sí, el talento para cantar o tocar un instrumento puede heredarse, pero no es garantía. Los genes influyen en habilidades como el oído musical, el rango vocal y la coordinación motriz. Sin embargo, el entorno también juega un papel clave. Crecer en una familia musical fomenta la práctica y el aprendizaje. Así, heredar talentos es una mezcla de predisposición genética y un ambiente que inspire el desarrollo artístico. Es un combo único.
¿Por qué los tanques y algunas máquinas de construcción tienen orugas en vez de ruedas? Los tanques y máquinas de construcción usan orugas en lugar de ruedas porque proporcionan mejor distribución del peso, lo que evita que se hundan en terrenos blandos o arenosos. Las orugas ofrecen mayor tracción y estabilidad, permitiendo a las máquinas moverse en superficies difíciles como barro, nieve o rocas. Además, disminuyen el impacto del terreno irregular, mejorando la capacidad de carga y la durabilidad de las máquinas. ¿Por qué el peso de mi cuerpo varía dependiendo del lugar en donde me encuentro? El peso de tu cuerpo varía dependiendo del lugar debido a la gravedad. La gravedad no es uniforme en toda la Tierra. En el Ecuador, donde la Tierra es más ancha debido a su forma achatada, la gravedad es ligeramente más débil. En cambio, en los polos, la gravedad es un poco más fuerte. Además, la altitud también influye. A mayor altitud, la gravedad disminuye, lo que hace que tu peso sea ligeramente menor. ¿Se puede apagar el sol en algún momento? No, el sol no se puede apagar. El sol es una estrella en constante proceso de fusión nuclear, donde el hidrógeno se convierte en helio, liberando enormes cantidades de energía. Esta reacción ha estado ocurriendo durante miles de millones de años y continuará durante aproximadamente otros 5.000 millones. Aunque el sol eventualmente agotará su combustible y se convertirá en una gigante roja, no se puede apagar de forma artificial. ¿Qué hacía magos a los Reyes Magos? Los Reyes Magos eran considerados sabios o astrónomos en la tradición de Oriente, probablemente de regiones como Persia, Arabia o Mesopotamia. El término mago no se refiere a magia en el sentido moderno, sino a personas con conocimientos avanzados en astrología, ciencias y filosofía. Ellos interpretaban las estrellas y los movimientos celestes, y la estrella que siguieron hasta Belén era probablemente un fenómeno astronómico que les indicaba el nacimiento de Jesús. ¿Realmente existe la hipnosis, la cual se usa, por ejemplo, para olvidar un trauma, fobia o una adicción? Sí. La hipnosis es real y se utiliza en terapias como la hipnoterapia para tratar traumas, fobias y adicciones. Durante la hipnosis, una persona entra en un estado de conciencia alterada, donde está más receptiva a sugerencias y puede explorar recuerdos o emociones subconscientes. Aunque no olvidan directamente un trauma, se puede trabajar para reformular cómo la mente lo percibe. Sin embargo, no es una solución mágica y debe ser realizada por un profesional capacitado. ¿Qué países no festejan la Navidad y en qué países no existe la Navidad? Algunos países donde la Navidad no se celebra o no existe oficialmente incluyen Arabia Saudita, Afganistán, Somalia y Pakistán, donde la mayoría de la población practica el Islam y las celebraciones no islámicas no son comunes. En países como China, Corea del Norte y Japón, aunque la Navidad es reconocida comercialmente, no es una festividad religiosa tradicional, por lo que su celebración es limitada o no se realiza a gran escala. Destaca tu pregunta en los comentarios con un super gracias y ayúdanos a crear más contenido para el canal. ¿Qué pasaría si la Luna se estrellara contra la Tierra? Si la Luna chocara contra la Tierra, sería una catástrofe global sin precedentes. La colisión liberaría una energía inimaginable, equivalentes a miles de millones de bombas nucleares, destruyendo toda la vida en la superficie. La Tierra sufriría una explosión masiva alterando su órbita y su clima. La Luna, al ser mucho más pequeña, se desintegraría prácticamente al entrar en la atmósfera terrestre, pero los restos formarían un nuevo cinturón de escombros, un fin apocalíptico. ¿Cómo se genera la inteligencia artificial? ¿Crees que algún día podamos ser gobernados por la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, o IA, se crea mediante algoritmos y modelos matemáticos que imitan procesos humanos, entrenados con grandes datos para reconocer patrones y tomar decisiones. Aunque es teóricamente posible que la inteligencia artificial influya en el gobierno, actualmente es improbable que nos gobierne completamente, ya que carece de conciencia y juicio moral. La supervisión humana sigue siendo esencial para garantizar ética, responsabilidad y empatía en las decisiones. ¿Por qué los planetas son redondos? Los planetas son redondos debido a la gravedad. A medida que una masa de gas o roca se acumula, la gravedad atrae toda la materia hacia el centro, causando que la forma más estable sea una esfera. Esta forma permite que la gravedad esté distribuida de manera uniforme. En planetas grandes como la Tierra, la fuerza gravitacional es suficiente para moldear su forma redonda, aunque pueden tener ligeras deformaciones en los polos.
¿Cuántas veces le pegó el Chavo al señor Barriga? El Chavo del Ocho le pegó al señor Barriga en varias ocasiones, especialmente en momentos cómicos como cuando le da un golpe en el estómago tras ser regañado por no pagar la renta. Aunque no hay un número exacto de veces, las situaciones en que el Chavo reacciona de manera impulsiva con el señor Barriga son recurrentes y parte del humor característico de la serie. ¿Cuáles son las culturas que más contribuyeron en nuestro desarrollo? Diversas culturas han sido clave en el desarrollo humano. La mesopotámica creó la escritura y el código legal. La egipcia avanzó en medicina y matemáticas. La griega fundamentó la filosofía y la ciencia. La romana en derecho e ingeniería. La china en la pólvora y la brújula. Y la India en matemáticas, destacando el concepto del cero. Cada una ha influido en áreas esenciales como ciencias, arte y política. ¿Cuánto tarda el cerebro en saber que el estómago está lleno? El cerebro tarda aproximadamente 20 minutos en recibir señales del estómago indicando que está lleno. Este proceso involucra la activación de receptores en el estómago que envían señales al cerebro a través del sistema nervioso. Sin embargo, como las señales no son instantáneas, muchas personas tienden a seguir comiendo antes de sentir la saciedad, lo que puede llevar a comer en exceso. ¿A qué velocidad tiene que ir Papá Noel con sus renos para poder repartir todos los regalos? Para repartir todos los regalos en una sola noche, Papá Noel tendría que viajar a una velocidad increíblemente alta. Si asumimos que hay alrededor de 2.000 millones de niños en el mundo y no todos celebran la Navidad, y considerando que tendría que visitar una casa cada 0.001 segundo, la velocidad de sus renos debería ser más rápida que la velocidad de la luz, alrededor de 2.000 veces la velocidad de la luz, es decir, unos 600.000 kilómetros por segundo, un ritmo verdaderamente mágico. ¿Cómo pueden calcular la vida útil de un pozo petrolero? La vida útil de un pozo petrolero se calcula considerando la tasa de extracción, el reservo de petróleo y las condiciones del yacimiento, como presión y la temperatura. Los ingenieros usan modelos geológicos y de ingeniería para prever cómo disminuirá la producción con el tiempo. Técnicas de recuperación mejorada y pozos secundarios pueden extender la vida útil, optimizando la extracción incluso cuando los niveles de producción comienzan a decaer. ¿Por qué Goofy es capaz de caminar sobre sus 2 pies y Pluto camina en 4 patas? ¿No son perros ambos? Goofy y Pluto son ambos perros, pero sus diferencias se deben a cómo fueron creados como personajes. Goofy es una figura antropomórfica, lo que significa que tiene características humanas, como caminar sobre 2 pies, hablar y mostrar emociones complejas. Pluto, en cambio, es un perro más tradicional, representado como un animal realista que se comporta como un perro común, caminando sobre 4 patas y sin habilidades humanas. Esta distinción responde a las decisiones creativas y cómicas de los animadores. ¿Cómo funcionan las USB y por qué son capaces de transportar información de dispositivo a dispositivo? Las USB funcionan mediante un protocolo estándar para transmitir datos entre dispositivos. Tienen 4 pines, 2 para alimentación eléctrica y 2 para transferencia de datos. La señal digital transmitida se convierte en información entendible por los dispositivos. Este estándar permite la conexión y el intercambio de datos entre dispositivos de diferentes fabricantes. Las versiones más recientes, como el USB 3.0 o el USB-C, ofrecen mayor velocidad y capacidad de energía. ¿Se puede vivir solo con agua? No es posible vivir solo de agua. El cuerpo humano necesita nutrientes esenciales como carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales para funcionar correctamente. El agua es crucial para la hidratación y el transporte de nutrientes, pero no proporciona calorías ni los componentes necesarios para mantener las funciones vitales a largo plazo. Vivir solo de agua puede llevar a la desnutrición severa y eventualmente a la muerte. ¿Qué significa la R en algunas marcas? La R indica que una marca está registrada oficialmente ante la Oficina de Patentes y Marcas de un país. Esto significa que la marca tiene protección legal y que el propietario tiene derechos exclusivos sobre su uso en relación con los productos o servicios registrados. No debe usarse si la marca no está registrada, ya que puede implicar un uso indebido de un símbolo legalmente protegido. ¿Por qué los gatos tienen pupilas verticales?
Los gatos tienen pupilas verticales para mejorar su visión nocturna. Estas pupilas se adaptan rápidamente a los cambios de la luz, permitiendo una mejor visión en condiciones de baja luminosidad. Al abrirse y cerrarse rápidamente, ajustan la cantidad de luz que entra en sus ojos, lo que les permite ser cazadores nocturnos efectivos. Además, les ayuda a evaluar la distancia y enfocar con mayor precisión cuando acechan a su presa. ¿Por qué los camaleones cambian de color? Los camaleones cambian de color principalmente para regular su temperatura corporal, ya que el color oscuro absorbe más calor y el color claro lo refleja. También lo hacen para comunicarse con otros camaleones, especialmente en situaciones de agresión o cortejo. Además, el cambio de color les ayuda a camuflarse en su entorno, protegiéndose de depredadores y mejorando su capacidad para cazar. ¿Cuál es el ser vivo más peligroso? El ser vivo más peligroso es el mosquito responsable de transmitir enfermedades como la malaria, el dengue, el Zika y la fiebre amarilla. Se estima que mata a millones de personas al año debido a las enfermedades que propaga. Aunque su tamaño es diminuto, su capacidad para infectar a humanos hace que sea mucho más letal que depredadores mucho más grandes como cocodrilos o tiburones. Esto es todo por hoy. Gracias a todos los Curifans por sus preguntas. Recuerda que las más originales y curiosas serán elegidas para un próximo video.